Bueno, volvemos al panel siguiente, que es un grupo de periodistas que nos van a hablar sobre inversiones filantrópicas en redes y herramientas para crear modelos sostenibles. Será nuestro moderador, Jim Brady, vicepresidente de la Fundación Knight. La Fundación Knight para el periodismo es una de nuestras fuentes principales de apoyo financiero. Visiten la mesa de la Fundación Knight, donde hay actividades divertidas que pueden hacer ahí en la mesa durante una de las pausas allí en el hall de entrada. Invito entonces a Jim Brady, nuestro moderador, y a los panelistas que nos acompañarán en este próximo panel. Rosenthal nos está dando instrucciones, obviamente ya me presentaron, pero quisiera explicarles un poco cómo vamos a abordar. Muchas veces hablamos de los desiertos de noticias para hablar de la falta de cobertura periodística en muchas áreas del país, una lamentable situación que crece día a día y es muy similar a el ecosistema de estos desiertos. Tenemos que buscar un equilibrio entre los elementos. Es posible sostener este ambiente complejo sin fuentes independientes de noticias, muchas de las cuales nos inspiran con sus explicaciones. La sustentabilidad, el talento, la tecnología son todos componentes esenciales para abordar el sistema que se ha ido presentando en los últimos años. La Fundación Knight busca respaldar estas iniciativas e innovaciones. Yo ya participo de unos 20 ISOs. Yo debo ser uno de los 5 que más frecuentemente he estado presente, porque veo que este ecosistema está muy bien representado por los 4 presentadores de este panel que están presentes y ayudarán a que entendamos. No voy a presentar individualmente a los 4 panelistas, tienen acceso a sus biografías en línea. Habrán presentaciones de no más de 5 minutos cada uno. Les he prometido que si se exceden a sus 5 minutos, yo voy a empezar a bailar interpretando su presentación, que es algo que nadie quiere ver, mucho menos mis 4 panelistas. Por favor, limítense estrictamente a sus 5 minutos. Erin Miller, de IndieGraph, será la primera. Bueno, Jim me pidió que agregué una imagen más, una transparencia más a mi presentación. Yo soy Erin Miller, soy cofundadora, directora ejecutiva de IndieGraph. IndieGraph es una red de organizaciones de noticias comunitarias que comparten capital y servicios de tecnología. Ayudamos a los emprendedores a construir startups en el ecosistema de noticias independientes, sobre todo para aquellos medios y organizaciones en áreas rurales o mercados pequeños, con desafíos económicos, también con cobertura particularmente orientada hacia comunidades de minorías étnicas. Nuestro objetivo es para implementar las mejores prácticas de nuestra industria y que éstas sean más accesibles a los editores. Hacemos que sea más fácil, más asequible, para que consigan llegar a sus audiencias y conseguir ingresos de publicidad. Empezamos a trabajar con Ken Schnick, un medio en Ohio, el Buckeye Flame, un medio LGBTQ+, y Ken realmente no estaba organizado para saber cómo ser exitoso, no tenía tecnología para respaldar su campaña para ampliar membresía. Le dimos una plataforma para conseguir el pago de sus miembros, y una manera de llevar a cabo esa campaña
generó $25,000 de su audiencia ya existente y IndieGraph le ha ayudado en pocos meses a aumentar 83%, duplicar los suscriptores y conseguir nuevos medios, nuevas vías de recursos en línea. Todo esto lo hacemos para darle los recursos para que él produzca el tipo de periodismo que se necesita. Esta cita que Ken me dio me ha motivado mucho en los últimos meses, por lo cual leeré la última frase. Su apoyo ha cambiar el panorama para la igualdad de LGBTQ en Ohio, y eso no es una exageración, ni remotamente. IndieGraph surgió de mi primera emprendimiento que acompañaba a comunidades indígenas en Canadá, y hace tiempo que venimos pensando cómo podíamos desarrollar un modelo como este. Durante la pandemia, 50 periódicos cerraron. Este fue un evento apocalíptico en Canadá para nosotros. Lanzamos en mayo con 7 socios y desde entonces hemos ayudado a 100 otros editores a conseguir una mayor audiencia y por ello y con ello más ingresos, mayores ingresos. Quisiera hablarles un momento sobre por qué deberían apoyar a salas de prensa de 2 o 3 personas. Generalmente son periodistas que no se conciben a sí mismos como emprendedores y hemos trabajado para ver una oportunidad para transformar la noticia local para el beneficio de la comunidad. Hoy en día existen 800 organizaciones como estas en América del Norte. Estas crecen al 10% y mayormente son organizaciones de periodistas que no tienen el capital que necesitan. La mayoría de estos dedican sus propios ahorros y sus tarjetas de crédito. Uno que ganó un premio el año pasado dijo que vendió su carro para darle su primer capital. Piensen en esto. Cientos de periodistas están rescatando la falta de buen periodismo en sus comunidades arriesgando su propio capital. Son héroes de la democracia. Por eso hacemos este trabajo y cumplimos con esta misión en IndieGraph. Rápidamente voy a explicar esto sin provocar el baile de nuestro moderador Jim Brady. Y eso lo ofrecemos de manera conjunta, es tecnología, sistemas de manejo de contenidos, proveedor y servidores de email que hace que sea muy, muy fácil para poner en funcionamiento las mejores prácticas. Esto ayuda a la venta de publicidad. Tenemos un modelo de costo único que comparte los ingresos y un pago mensual que baja significativamente el costo, y también crea un fondo de capital, Indie Capital, que da cantidades pequeñas e iniciales para que estos emprendedores puedan lanzar su proyecto. Y esta es la imagen que quería compartir de la fundación de $3 millones y medio. Uno de nuestros fundadores es la Fundación Knight. Esto ofrece servicios compartidos, servicios de marketing y servicios de tecnología especificados en cada una de estas etapas, que les da acceso a un aporte mayor a medida que van madurando. Y hay toda una serie de datos que refuerzan este esfuerzo. Me dará mucho gusto hablar más en detalle más adelante, pero para respetar los tiempos voy a limitar mi presentación a solo estas imágenes. Yo soy Mary Walter Brown, fundadora y directora ejecutiva del News Revenue Hub. Quería contarles un poco la historia de Erin. Me remonta a mi experiencia en el 2011. Voice de San Diego fue la primera sala de prensa estrictamente digital
y fuimos pioneros en San Diego para estas oportunidades digitales independientes de periodismo. Cuando yo empecé en el 2011, mi tarea era hacer crecer la infraestructura para crear un programa de voluntarios para los donantes y cómo se les hace entender cuál es el modelo y el rol de esos donantes en construir este ecosistema. Y tuvimos que buscar las herramientas de tecnología que nos pueden ayudar a lograrlo. Hubo muchos aciertos y desaciertos y de qué manera comunicamos con un pequeño grupo cómo desarrollamos la pericia, el marketing, el correo electrónico, todo esto al mismo tiempo que tratamos de brindar el servicio periodístico. Y de esto salió la iniciativa para empezar el News Revenue Hub. Nos separamos del San Diego Voice en el 2017 y nuestra misión hoy en día es mantener, respaldar el acceso a la información y al periodismo para muchas de estas organizaciones. Nosotros somos News Revenue Hub, brinda el respaldo tecnológico para un programa de donantes y voluntarios para que estas conversaciones que probablemente no están ocurriendo entre la sala de prensa y la comunidad, para crear esa confianza. Y en el proceso de construir esa red, nos ampliamos del 5 salas de prensa en el 2016 a más de 200 hoy en día. Hemos creado esta comunidad de organizaciones periodísticas independientes que comparten sus soluciones, sus experimentos y su respaldo unos con otros. Y un producto secundario de este esfuerzo ha sido la creación de esta comunidad. También estamos creando indicadores de 70 distintas salas de prensa que aprenden cuáles son los umbrales en estos emprendimientos, cómo pueden aprovechar mayor el poder de sus donantes. Como ya mencioné, son más de 200 salas de prensa hiperlocales como The Lens en Nueva Orleans, Texas Tribune, que se unieron al Hub hoy, y The Guardian también. Y es esa mezcla de salas de prensa que colaboran y que admiten que no saben todas las respuestas, no han solucionado todos los desafíos que enfrentan, sabiendo que esto es un ambiente que cambia día tras día. No todos sabemos no sabemos todas las respuestas a las situaciones que enfrentaremos. Pensé que hoy día les compartiría un poco cuáles son las distintas etapas en las que tiene que enfocarse. Esta es la trayectoria casi obligatoria, donde primero tenemos que pasar por esta fase de crecimiento, donde hay un sitio web que atienda a ese público, a esa comunidad, a esa lealtad que necesitamos para convencer a nuestro público a que tienen que invertir en esta oportunidad y donde se sientan reconocidos y apreciados por hacer posible este periodismo. En vez de abordar más en detalle el qué hacemos, quiero compartir con ustedes las lecciones aprendidas de los últimos años. 7 años de indicadores. Queremos estar por frente de las tendencias para ayudarle a nuestros socios a resolver este problema. Esto lo hacemos animando a que las salas de prensa, salas de redacción estén escuchando de cerca y haciendo preguntas. Esta información es esencial para ustedes, podrían acceder a esta misma información en algún otro lugar y ese es uno de los marcadores críticos para el éxito. Como pueden ver, tenemos un altísimo puntaje en las personas que consumen la noticia que viene de nuestros socios. Y les preguntamos, ¿qué podemos hacer para que usted invierta en estas salas? Queremos saber exactamente qué es lo que voluntariamente aporten de su bolsillo para que estos medios sean posibles. Y queremos que estos indicadores sean los que consiguen los medios más prestigiosos. Queremos ser transparentes, crear esa confianza con los consumidores que consumen nuestras noticias.
Sí vemos una tendencia en los últimos años de que la gente vuelve a la normalidad previa a la pandemia. Queremos entender que eso es lo que va a significar. A nivel regional, Cal Matters, Texas Tribune tuvieron un año muy bueno el año pasado, vieron un aumento en sus audiencias y esto por la cobertura durante las elecciones, dándoles herramientas que los usuarios pueden utilizar para que su trabajo represente una diferencia. Voy a querer bailar. El correo electrónico viene por medio de emails. Constantemente estamos ayudándole a las salas a mejorar su producto. Este mismo número de personas dio más dinero, y esto es importante porque con la restricción o la reducción del número de fans o de personas que apoyan a las salas, vimos una disminución muy común en una recesión económica. Es muy importante tener donantes pequeños o de pequeña escala con los que podemos contar de apoyo. Quiero que vean, en promedio un donativo es de $129, en promedio mensual $12, con un 46% de retención de donantes año tras año. Creemos que por estas estadísticas es posible sostener no solo la democracia y el periodismo independiente y asegurar que sea información asequible de manera robusta y continua. Gracias. Hi there. I was wondering if I might. Hola, yo soy Alana Rocha, editora de Rural News Network, Instituto para Non-Profit News, Institute for Non-Profit News. Hace 13 años que operamos. En los últimos meses hemos construido mucho, nuestras cifras continúan creciendo. Después de 13 años del desarrollo de negocios, nos consideramos, junto con estas organizaciones que nos acompañan hoy, como expertos en construir fuentes fiables de noticias locales. Y esa es nuestra misión. Darle acceso a estas comunidades a una fuente de noticias confiable. En la transparencia, la independencia editorial, queremos que cualquiera que depende de nuestros socios, que puedan entender quiénes son los dueños, quiénes controlan, quiénes financian. Más de 100, allí ven, más de 100 organizaciones de noticias se orientan por el INN, por la red INN. Ofrecemos los servicios necesarios en todo el ciclo de vida de estas organizaciones y permitimos conexiones entre los distintos miembros. Nuestros recursos son muy aprovechados, no solo por nuestros miembros, sino por otros que están aquí acompañándonos en ISOJ. Aquí ven el alcance de nuestros esfuerzos. Empezamos en el 2009 con representantes de distintas salas de prensa no partidarias que se reunieron para planear el futuro del periodismo independiente en Nueva York. Eso creció. Hoy en día somos más de 400 miembros, 3,000 periodistas, 7,100 socios de medios y con más de 10 millones de consumidores de noticias. Hay dos esfuerzos importantes de nuestro trabajo, como ya oyeron: crear un periodismo, reforzar un periodismo de confianza, fiable, que haya establecido mucha confianza con la comunidad de sus lectores. Queremos que sea un empeño sostenible. Newsmatch es la manera de hacerlo. Es un programa de capacitación donde se buscan fondos para respaldar esfuerzos a gran escala. Hemos atraído en los últimos años de fundaciones regionales y de fuentes locales de financiación. El Centro Nacional de Filantropía es una manera de tener formatos y de compartir los servicios de recaudación o de desarrollo institucional, también ayudando a estos pequeñísimos medios, a veces con solo 1 o 2 periodistas a tiempo completo.
INNJs también forma constantemente en un encuentro anual por primera de 4 veces. Vamos a encontrarnos en persona en Washington, D.C., ahí están las fechas. El Consejo de Líderes Emergentes también es una manera de atraer y respaldar a líderes de minorías y de color, y buscamos también internados y becas. Tenemos 9 periodistas que trabajarán en salas de prensa rurales gracias a este esfuerzo y este emprendimiento. La colaboración editorial también son una clave para nosotros. Tenemos 265 salas de prensa en 45 estados distintos que participaron en colaboraciones. 90 lo han hecho con INN como socio de esas colaboraciones. De estas han habido 65 que cuentan con nuestro apoyo directo. Y esta colaboración sostenible en el Rural News Network, vamos a mostrar el alcance. Tenemos 71 miembros en distintos estados, 46 estados para ser precisos, y esta es una manera de resaltar el periodismo representativo que está ocurriendo en pequeñas comunidades, dándole los servicios necesarios para que puedan sostener en el tiempo sus esfuerzos y para contrariar los malentendidos que puede haber sobre este trabajo. Nuestro enfoque muchas veces es similar al de otros de los participantes de este panel. No queremos duplicar los esfuerzos necesarios, pero buscamos atender a estas necesidades en las salas de prensa. Y para el año 2023 tenemos distintas actividades muy entusiasmantes. Vamos a tener un gerente de proyectos, tendremos servicios de datos, una colaboración sobre todo para personas de color en comunidades rurales, el desarrollo de la fuerza laboral, y un tercero sobre cómo conseguir buenos servicios de salud. Eso es todo. Gracias. Si alguno de ustedes me considera monstruo por limitarles a 5 minutos, es para que ustedes, el público, tenga más tiempo para sus preguntas. Muy bien, respetaré también Michael Ouimet. Hola, yo soy Michael Ouimet del American Journalism Project. Somos una organización filantrópica para emprendedores enfocado aquí en Estados Unidos que busca respaldar los medios locales de noticias que creemos puede creer con $1,000 millones más. Nosotros buscamos fondos a nivel nacional y local, buscando oportunidades de inversión para nosotros y para nuestros socios, para que esas inversiones lleguen a esas salas de prensa y para darle asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades para que sepan crecer y desarrollarse. Sabemos que no es un futuro sostenible para las organizaciones locales, para conectarse solo con los fondos filantrópicos nacionales. Entonces el modelo es buscar cómo crear un modelo de financiamiento local, que no dependa solo de fondos nacionales o de filantropía nacional. Esto lo hacemos por nuestro programa de filantropía local. Dedicamos 1 o 2 años en asociación con las comunidades, estudiando muy de cerca las necesidades locales para identificar cuáles son las brechas que existen. Diseñamos oportunidades para becas filantrópicas que puedan atender a esas necesidades y trabajamos estrechamente con las comunidades locales para generar una coalición entre organizaciones filantrópicas y organizaciones de noticias en estas comunidades. Hemos completado 9 estudios como estos y hemos hablado con más de 5,000 consumidores para entender mejor sus necesidades, facilitando más de 40 millones de dólares en inversiones locales. Nos da mucho orgullo. Un ejemplo de esto en Indiana. Se anunció en febrero la iniciativa de noticias locales en Indiana, con más de 2 docenas de organizaciones locales que
o nunca había financiado un emprendimiento local, esta colaboración ha resultado en más de 3 docenas de puestos de periodismo o de periodistas en Indiana, y hemos visto el crecimiento de también 5 de los mejores emprendimientos periodísticos en Indiana. Lo central de este modelo es invertir en la capacidad local de estas organizaciones periodísticas. Invertimos en el área de operaciones y en el área de los negocios para que después de 3 años de estar los fondos que podamos conseguir nosotros, no solo los puedan conseguir ellos, pero también contribuyen a la sustentabilidad de estos emprendimientos. Hacemos un macheo de esto con asistencia técnica. Más de 100 horas de apoyo de nuestro personal, de nuestros socios, con Mary y con INN, que también son expertos en el desarrollo de modelos de membresía. Y más importante que todo esto es la comunidad que existe entre los becarios. Hay 37 organizaciones que comparten una misma visión y enfrentan los mismos tipos de retos. 37 becas han sido entregadas, más de $40 millones de capital para financiar las operaciones en estos distintos lugares. Pudimos agregar 150 puestos de negocios en estas organizaciones sin fines de lucro. Un hito muy importante el año pasado, al final del 2022, fue que nuestro primero cohorte de becados o organizaciones en las que habíamos invertido $3 millones en su personal, completaron su periodo de 3 años con nosotros. Esas organizaciones pudieron tomar esa inversión de 3 millones y transformarlo o traducirlo en un crecimiento de $15 millones. En promedio, eso significó que nuestro grupo de becados crecieron de menos de 1 millón a casi 2 millones. Más importante aún, nos da mucho gusto reconocer que esos ingresos lo estaban reinvirtiendo en sus presupuestos operativos. No solo permitió la sustentabilidad y el ampliamiento de esa capacidad tan importante para estas organizaciones, que no solo podían agregar 1 o 2 puestos de un personal operativo o financiero, sino que también eso permitió una reinversión. Ese trabajo no lo hacemos solos, lo hacemos en colaboración con el INN y el News Revenue Hub. Los estándares que fija el INN son importantísimos para determinar que haya políticas de transparencia, políticas de ética, y esa medición de resultados y de estándares. Y el hub también es importante porque nos ayuda al desarrollo de estos hubs de miles de personas en cada comunidad que se compromete a pagar $5 por mes para lograr este objetivo. Gracias. Gracias, Michael. Parte de la razón que quise organizar este panel es, como mencioné en esto, como vieron todas estas organizaciones que estaban hablando en cuanto al impacto que tienen en sus comunidades, sea aquí en los Estados Unidos o en otras partes del mundo. Y en estas operaciones hay gente ayudándoles, apoyándoles en cuanto a cómo difundir su información y cómo subvencionarlos. Y creo que es importante reconocer a la gente que están ayudando a estas organizaciones a resolver sus problemas. Y quiero recalcar la última transparencia de Michael. ¿Qué tan importante es la colaboración entre los grupos? Porque todos ustedes están sobrelapándose en distintos lugares, pero buscando soluciones distintas. Como indiqué en mi transparencia, la necesidad es muy grande. No hay mucho espacio para duplicación. Estamos atendiendo a distintas regiones, especialmente en las zonas rurales, que es donde yo me especializo y donde he hablado con mucha gente. Hay 1 o 2 periodistas que nunca aprendieron el lado del negocio del periodismo, y es importante que las organizaciones que trabajen con nosotros puedan
especializarse y mejorar en esto. Yo estoy muy entusiasmada en cuanto a toda la colaboración y hay tantos participantes hoy en día. Vamos a ser mucho más fuertes cuando colaboramos para que las salas de prensa puedan escoger en cuanto a las organizaciones que más le benefician. Nosotros hemos estado publicando lo de Newsmatch en el Hub y trabajamos con varias salas de prensa en cuanto a tanto organizaciones de arranque como las más veteranas. Y hemos conversado a ver cómo integrar nuestra tecnología y cómo saber cuándo intervenir en una sala de prensa para que muevan de un punto a otro. Y creo que eso todo se fundamenta en nuestras misiones. De verdad no estamos compitiendo, sino que tratamos de vernos como aliados. Yo quiero ampliar sobre eso. Una de las cosas que yo creo que hay oportunidades para mejorar dentro de este entorno es viendo cuál es la experiencia del usuario de la editorial. Es parte del proceso de madurar, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Hay los proveedores, hay las asociaciones, y esto puede ser muy abrumador. Y que tratando de hacer que esto sea más sencillo y más claro, si seguimos conversando entre nosotros para entender lo que estamos haciendo y donde hay campos de overlap, donde podemos trabajar en conjunto en espacios que ambos ocupamos, yo estoy de acuerdo que no tenemos que competir, pero definitivamente podríamos mejorar esto, sencillamente sabiendo en qué están trabajando otras organizaciones para no duplicar esfuerzos. En las conversaciones que se han realizado el último año han mejorado esto y estamos conversando cada día más. Una de las cosas que quería compartir, IndieGraph está trabajando con Lion, un aliado en cuanto a tecnología, es de una asociación de publicadores de noticias, que es un mercado donde las distintas empresas pequeñas puedan empezar a descubrir qué opciones hay en cuanto a los servicios y la tecnología y tratar de agilizar la intercomunicación. Entonces, si hay alguien que se ha especializado o ha mejorado su flujo de trabajo, puede ayudar a otro para introducir nuevas técnicas y tecnologías, y eso va a estar disponible a partir de noviembre. Cuando ustedes ven estos nuevos empresarios, ellos están entendiendo de qué es manejar esto como un negocio. Muchos cuando ingresaban solo se enfocaban en el periodismo y a los 6 meses ahí es donde se le abren los ojos y dicen, ay Dios mío, tengo que enfocarme en la tecnología y en el negocio en sí. Lo que hemos notado en los últimos cuantos años es que cada vez más los solicitantes ya tienen un director de mercadeo o de desarrollo, y creo que eso corrobora lo que estás mencionando, que nosotros sí hemos podido comunicarnos con estos empresarios, que es muy importante que ellos estén muy al tanto de su capacidad de operaciones. Tengo que reconocer que según los nuevos datos que hemos recopilado, 2 de cada 3 solicitantes han incrementado sus ingresos, y los que bajaron un poquito durante COVID están recuperando sus ingresos. Esto es muy importante en cuanto a saber qué es lo que necesitan, y están valiéndose más y más de nuestras organizaciones para lograr esto. Hace 6 años, cuando entablaba estas conversaciones, tenía que convencerles del por qué era tan importante comunicarse, hablar con sus comunidades, y ellos se sentían muy incómodos en eso. Y ahora llegan conmigo preguntando, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo puedo acelerar este proceso? Estamos bien. Antes veíamos una tasa de crecimiento de 25%, ahora es 50-60%, porque hay menos obstáculos internos. Yo era una de esas personas a quien le estabas presionando antes. Y tengo que agregar, nosotros apoyamos a salas de prensa de 1 o 2 personas y queremos que crezcan. Es
pueda que sepan que el negocio es importante, pero es poco real esperar que esta gente pueda realizar un periodismo excelente y ser también expertos en cuanto a la tecnología y el aspecto comercial. Entonces, ahora que se están ofreciendo estos distintos modelos de servicios como IndieGraph y Lose Revenue Hub, que permiten que el periodista contrate a ese experto en vez de contratar a alguien a tiempo completo. Eso ya es un paso importante para poder ayudarles a dar sus pasos a crecer. Si la gente quiere estar haciendo fila para hacer preguntas, se ha criticado en ciertas ocasiones de la gente que dicen que ustedes son como intermediarios. Yo diría redes de contacto, pero no sé. La crítica es que los dólares que ustedes aceptan deben ir directamente a las editoriales. Y yo digo que ambos, ¿cómo responden ustedes a esa crítica? Que son más intermediarios y están no permitiendo que los fondos lleguen directamente con las editoriales pequeñas. Bueno, yo tengo opiniones muy fuertes en cuanto a esto. Número uno es justo analizar cómo se está distribuyendo los fondos y cómo se están utilizando. Y nosotros tenemos que cumplir con unas responsabilidades muy altas, que tenemos que amplificar los recursos que recibimos. Cada 100,000 que se invierten, nosotros hemos podido generar $800,000 para la gente con quien trabajamos. Así que no solo estamos utilizando los fondos para enseñarles a ellos cómo ampliar sus ingresos y depender menos en la caridad. Y cuando uno ve ese potencial, es muy difícil argumentar en contra de nosotros. Claro, yo estoy de acuerdo y tampoco creo que tiene que ser uno o el otro. Eso es algo que yo quería enfatizar. Pero estoy de acuerdo que tiene que hacerse un análisis muy claro en cuanto a cómo se está utilizando este dinero, y los inversionistas saben el retorno en cuanto a las inversiones es muy importante. Tenemos que ser sumamente honestos y tenemos que reducir los gastos, ser más eficaces. En el fondo de capital que tuve que saltar a finales por cada dólar que hemos podido repartir, ellos están generando de 1 a 4 dólares en inversión en un plazo de 6 meses, porque apenas inició este programa. Estamos viendo cuál es el retorno en inversión en todo momento, estamos al tanto de ello. En cuanto al tipo de editorial, que son salas de prensa de 1 o 2 personas que son extremadamente importantes para el futuro, Knight nunca le va a aportar fondos directamente. Tienen que haber redes de contacto para poder apoyar a esta gente para que puedan crecer, porque los costos son demasiado altos y por eso necesitamos modelos nuevos para hacer llegar los fondos a organizaciones pequeñas que no se han atendido, porque no se ha podido hacer a nivel de escala que trabajan muchos. Totalmente. Y tengo que hacerle eco a todo lo que se ha dicho, pero creo que es aún más importante hasta plantear la pregunta a las organizaciones que nosotros estamos apoyando, los que trabajan con el proyecto de American Journalism, con el Hub. Si uno le pregunta directamente, es importante que estas organizaciones reciban los fondos en forma directa, pero también es importante que estos servicios en red también nos ayuden. Es más eficiente para muchas de estas salas de prensa con quien yo he trabajado, que solo son 2 o 3 personas con un presupuesto pequeño para independientes. Cuando llegan organizaciones que nosotros le hacemos una revisión completa y que el dinero que vamos a distribuir apoya a grupos importantes y podemos sacarle más provecho a los dólares, convirtiendo $1 en 2 y 15, 30 millones puede ampliarse, y eso es clave. Y con respecto a lo que dicen las que subvencionan todos estos esfuerzos, Knight Foundation siempre está analizando el uso de este dinero. Ganando más dinero permite que contrates más gente, que produzcas más periodismo. Entonces, no importa si esto no está impactando y mejorando a la comunidad. Entonces, cuando estamos analizando las subvenciones, analizamos desde la perspectiva
cuando lleguen a esta organización, ellos están ayudando a su comunidad. Ese es el papel que tenemos nosotros. No solo que generamos más ingresos, que es un número lindo, pero si esos 8 veces más, pero no está ayudando a la comunidad, no es lo que estamos buscando nosotros. Primera pregunta. Yo soy Jared. Estoy estudiando en la Universidad de Michigan. Para aquellos que están creando estas empresas y viendo los modelos de sustentabilidad, ¿qué funciona? ¿Es por medio de suscripciones o hay otros indicadores que son claves que nos ayudarían a detectar, permitiéndonos ser sustentables a nivel local? Entonces, lo que hemos descubierto funciona muy bien, por lo menos el modelo sin fines de lucro, es tener un conjunto grande de donantes locales y fundaciones. Necesito 3 a 5 años de espacio y si me permiten eso o me otorgan eso, yo puedo ampliar esto. Entonces, cuando regresemos de aquí a 3 a 5 años, no vamos a requerir todos estos fondos porque hemos ampliado nuestros cimientos y hemos generado el apoyo entre más y más personas. Y eso está funcionando. Creo que las salas de prensa más saludables tienen modelos de ingresos diversificados que no dependen exclusivamente en cuanto a la caridad local o nacional. Entonces, los más exitosos, los que son sin fines de lucro, son 25% de parte de subvenciones por fundaciones, donantes importantes de participantes en su comunidad que quieren invertir 10,000 o más en esa sala de prensa, la publicidad local y el patrocinio cooperativo, porque ellos tienen un interés en tener periodismo local de primera calidad y eso creo que lo hemos abandonado en los últimos 10 años y no lo hemos tomado en cuenta como una fuente de ingresos muy importante. Y los donantes por medio de suscripciones. Quisiera agregar también la métrica más importante en cuanto al valor que le da una comunidad a este periodismo es cuando ellos mismos aportan fondos. Eso le obliga a la sala de prensa a analizarse a sí mismos y decir, si lo que yo hago no está resonando dentro de mi comunidad, estoy haciendo algo mal y tengo que hacer ajustes. Algo que hemos visto y escuchado es que hasta la información por los datos, recalcando este punto de datos o este punto de datos, da lugar a que crezca el grupo de donantes, porque es información que les es útil, aunque sea algo así sencillo, trabajando con alguien en la universidad o estudiantes becados o trabajando con servicios externos. Estamos viendo que la aportación de información y datos está ayudando a convencer a sus lectores que se conviertan en donantes. Yo soy de Calgary y yo quería preguntarle a ustedes que trabajan en campo internacional. Aquí en los Estados Unidos la realidad es muy distinta a Canadá y otros mercados. ¿Pudiesen ustedes ver cuáles son algunos desafíos que han visto en otros países? Yo como canadiense voy a responder. Sí, hay muchas cosas que son distintas, pero también hay mucho en común entre el mercado, cosas en común entre los dos mercados de los Estados Unidos y Canadá. Fue interesante cuando empezamos a hablar con las editoriales estadounidenses en cuanto al 2021, en cuanto a la polarización que se ve aquí. No digo que no exista en Canadá, pero es un enfoque distinto. Pero en cuanto al negocio de qué es lo que está funcionando, cuando yo inicié este proceso en el 2014, yo me sentía como que esto era viviendo en el mundo de los vaqueros, que hacíamos experimentos buscando distintos modelos y ahora es un poquito más consolidado, que hay estrategias probadas que sí están funcionando. Entonces, ver todo el menú y ver cuál mejor aplica en su comunidad. No hay una respuesta única. Lo que estamos viendo tanto en Canadá
Y los Estados Unidos, estos procesos en ese mercado del suscriptor a individual o el donante individual es un mercado mucho más maduro en los Estados Unidos. Vamos avanzando en Canadá y no se ve tanto en otros proyectos en otros países porque estamos trabajando en Asia y nadie está utilizando ese modelo de donantes individuales. Están organizando páginas electrónicas en forma individual, haciendo cosas en forma muy económica. Entonces, hay mucha diferencia y los Estados Unidos pudiese exportar bastante de estas ideas en este campo. También hay un mercado en Canadá. Sí, el mercado rentable es mucho más pequeño. Fue hace poco que hubo un cambio impositivo. No era posible que se otorgasen donaciones filantrópicas al periodismo. Era prohibido antes. Y dado ello, ahora que se generaron ciertos modelos comerciales muy interesantes. O sea, la necesidad es la madre de la invención. Y se nos ha obligado en Canadá, a raíz de esas leyes impositivas, de innovar en este campo. Y Canadá puede aportar esa información. Soy de Israel y Palestina y quiero ampliar en esa pregunta. ¿Y qué experiencias han visto ustedes en otras partes del mundo, fuera de los Estados Unidos o Norteamérica? Por ejemplo, yo he hablado con mucha gente en Europa. Tenemos salas de prensa que tienen públicos en distintas partes del mundo y lo primero que vemos es tenemos que entender la cultura de la filantropía en cada país. No podemos suponernos de que porque algo funcionó aquí en los Estados Unidos que va a funcionar en otros países. Entonces, antes de trabajar con una sala de prensa para tratar de asesorarles en cuanto a iniciar este programa de donantes pequeños, tienen que entender cuál es su audiencia, qué papel, cómo ven ellos el papel del periodismo. Eso varía de país en país. Y también tenemos que estar al tanto de las leyes impositivas y de organizaciones sin fines de lucro en cada país. Entonces, cada país es un desafío único. Pero sí nos interesa explorar esas realidades en otros países, porque la gente se nos está acercando cada vez más de Gran Bretaña y de Europa, porque quieren ver cuáles son las posibles fuentes de ingreso en el futuro. Algo que yo noté en el último año, especialmente en el Festival de Periodismo Internacional, que vamos a atender la semana entrante, es que también hay cierto interés, una tendencia interesante, como organizaciones independientes. Siempre hay algún pionero, ¿no? Y ahora la gente le está preguntando, ¿cómo me ayudas a mí en mi mercado? Por lo menos en el Reino Unido, el campo de periodismo investigativo están ayudando a generar esos entornos en otro país. Entonces, la oportunidad para nosotros es ver si hay forma que podemos compartir algunas de nuestras herramientas para aquellos que van a estar trabajando en otros mercados y porque ellos entienden todos los impactos impositivos y legal. Y solo nos quedan 5 minutos, así que hagan la pregunta más rápida y solo respondan 1 o 2. Yo soy profesora aquí en la Universidad de Texas. Muchos de los servicios que ustedes proporcionan son para salas de prensa sin fines de lucro o para productos digitales, pero hay muchos periódicos en las zonas rurales que están luchando y buscando nuevos modelos y que requieren de los mismos servicios que aportan ustedes. Hay formas de que ellos, hablar con ustedes es la única esperanza, llegar a ser sin fines de lucro. Ustedes les pueden ayudar en eso. Son periódicos que tienen 100 años de existencia, pero las comunidades lo están perdiendo porque no pueden sobrevivir. Quiero decirle que deben hablar con 2 organizaciones. Uno es Newspack, que tiene varios días aquí, así que si asistieron sus sesiones, ellos trabajan con WordPress y tienen una cantidad de clientes. Lion Publishers, que mencionó Aaron, tiene varios, 200 o más afiliados que son con fines de lucro.
esas dos organizaciones se enfocan. IndieGraph también la mayoría de nosotros son con fines de lucro y son organizaciones pequeñas. INN tiene guías para los que quieren cambiar de ser con fines de lucro a sin fines de lucro, y me parece que muchos de esos periódicos rurales están en proceso de cambiar. No implica que no lo van a hacer, pero yo no veo que eso sea una tendencia muy... En nuestras subvenciones estamos siempre tratando de subvencionar organizaciones que apoyan organizaciones con y sin fines de lucro. El Instituto de Periodismo Rural de la Universidad de Kentucky, muchas gracias por todos sus esfuerzos, y por eso Jen puede ser tan optimista en cuanto a nuestro entorno, pero la excepción es en las zonas sumamente rurales, condados con menos de 30,000 pobladores, y ahí no tienen acceso a todos estos fondos filantrópicos y hay poco potencial para las nuevas empresas de arranque. Yo quisiera que alguien hablase de la posibilidad de colaborar entre organizaciones sin fines de lucro que tienen un campo nacional con las sin fines de lucro y que trabajen con estas organizaciones de muchos años de existencia, pero que están luchando para sobrevivir. Una tendencia que estamos viendo que me anima es que hay movimientos filantrópicos estatales que se están enfocando más y más en las zonas rurales, y creo que eso va a ser una forma de subvencionar este movimiento rural. El grupo de Indiana se enfoca en trabajar con las editoriales rurales, y eso es gente urbana que les importa muchísimo que los sectores rurales reciban la misma información. Hemos llegado en INN que estamos realizando actividades colectivas donde un patrocinador puede atender a varios mercados en forma simultánea para ayudar grupos locales en todos los campos, y estamos tratando de centralizar estos servicios y crear mejores prácticas para ver qué funcionaría con los mercados locales para seguir apoyándolos. Y creo que también el mundo filantrópico está cambiando. Hay dos grupos que ahora les interesa subvencionar al periodismo, especialmente los que se enfocan en los cambios climatológicos y los cambios raciales, y se han dado cuenta que el periodismo ayuda a fomentar el progreso en los temas que le interesa, y ahora se están enfocando más y más en el mundo rural porque no entendían que la democracia dependía de la prensa y ahora lo están viendo, y creo que ese mercado se está ampliando, y estas organizaciones filantrópicas ahora están empezando a invertir en las zonas rurales, especialmente en el periodismo, y creo que eso va a ayudar con su problema. Yo trabajo en Documented, que es una organización sin fines de lucro que quiere atender la comunidad inmigrante. Una comunidad que está creciendo son grupos como nosotros que quieren llegar a las poblaciones de bajos ingresos o marginalizados que no pueden subvencionar una sala de prensa solo valiéndose de suscripciones. Pero yo quisiera hablar con ustedes en cuanto al lado comercial y cómo están trabajando ustedes con estos grupos y qué futuro le ven. Y algo que quisiera comentar en cuanto al el problema rural, la comunidad más pequeña con la cual hemos trabajado en iniciar una sala de prensa digital era una comunidad de 2,000 personas. Nosotros trabajamos, para responderle a usted, trabajamos con muchas comunidades que no tienen los recursos para apoyar a sus salas de prensa en forma directa, y entonces es ver cómo sacar estas innovaciones de las comunidades con más pudor y tratar de trabajar con ellos para ayudarles a generar fondos para las comunidades no atendidas. Una de las formas que lo hemos logrado es viendo el campo
grupo de las comunidades indígenas es monetizar la pericia que tienen ellos en cuanto a estas comunidades. Una de las fuentes de información, ellos entonces proveen su información a otras comunidades y a otras salas de prensa, así generando ingresos para sus propias salas de prensa y ampliando el mercado de personas que quieren saber más sobre esta comunidad y que están dispuestos a pagar por esa información. Tienen que atender las necesidades de su comunidad, pero están generando ingresos por medio de estos productos. Gracias. Rosenthal nos está diciendo, basta. Buen trabajo, pero basta.